En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa me pidió separarnos por su carrera. Un video filtrado reveló su romance con el jefe. Este último mes ha sido realmente complicado para mí y me cuesta encontrar las palabras para empezar. Mi esposa Jenny y yo estamos atravesando una situación muy difícil que parece no tener vuelta atrás. Todo comenzó hace algunos meses, justo después de celebrar nuestros 2 años de matrimonio. Llevamos 5 años juntos en total, 2 de ellos casados, y pensé que era el momento ideal para comenzar a formar una familia. Cuando le propuse la idea de tener hijos, me respondió que todavía no se sentía preparada. Era la misma respuesta que me había dado el año anterior, y ella siempre supo lo importante que era para mí ser padre. Lo habíamos hablado incluso antes de que nuestra relación se volviera formal. Aunque intenté no presionarla, me sentí frustrado y tuvimos una pequeña discusión. Para mí no fue algo grave, pero ella lo tomó de otra manera. A partir de ese momento, y a pesar de mis intentos por arreglar las cosas, nuestra relación cambió. Se volvió distante, comenzó a pasar más tiempo en el trabajo y menos en casa, y no importaba cuánto me esforzara, parecía que nada le importaba o ni siquiera lo notaba. Hace un mes, decidí sentarme a hablar con ella porque la situación se estaba volviendo insoportable. Fue entonces cuando me dijo que la estaba presionando demasiado y que no podía manejarlo. Me explicó que quería abrir nuestro matrimonio porque le habían ofrecido un ascenso la semana anterior, lo que significaría pasar aún más tiempo en el trabajo. No me lo había contado antes porque no sabía cómo reaccionaría. Me dijo que necesitaba concentrarse en su carrera y por eso quería que aceptara un matrimonio abierto. No quería que yo me sintiera limitado por su causa, ya que eso la haría sentir culpable y no quería lidiar con eso en este momento. Me quedé completamente impactado. Jamás imaginé que algo así pudiera suceder e intenté convencerla de que cambiara de opinión. Lo único que logré fue que aceptara que nos tomáramos unos meses separados para reevaluar nuestra relación y ver qué queríamos el uno del otro. No era lo que yo deseaba, pero fue lo único que pude conseguir. Desde entonces, ella ha estado viviendo por su cuenta. Traté de comunicarme con ella varias veces durante las últimas semanas, pero no respondía y solo me decía que necesitaba tiempo para pensar en lo que quería. Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando ella vino a verme hace unos días. Sorprendentemente, se mostraba muy arrepentida, lo cual era extraño porque hasta hace poco seguía ignorándome. De repente, apareció en nuestra casa con todas sus pertenencias diciendo que había vuelto para quedarse. Me aseguró que había aprendido la lección, que sabía que había cometido un gran error y que había decidido dejar su trabajo para dedicarse a ser ama de casa. Incluso me dijo que estaba lista para ser madre. No entendía qué estaba pasando, pero estaba seguro de que algo importante debía haber ocurrido para provocar este cambio tan drástico, especialmente porque ella no es el tipo de persona que abandonaría su carrera así como así. Decidí investigar qué había sucedido. Después de hablar con algunos de sus compañeros de trabajo por redes sociales, descubrí exactamente lo que había pasado. Resulta que se había visto involucrada en uno de los mayores escándalos de su empresa. Alguien había filtrado videos de las cámaras de seguridad de la oficina de su jefe donde se les veía a ambos teniendo un encuentro íntimo después del horario laboral. Como era de esperarse en el mundo corporativo, su jefe negó tener una relación estable con ella a pesar de que llevaban 1 año juntos y, gracias a sus conexiones, salió prácticamente ileso. Tenía un tío en la junta directiva, así que simplemente lo trasladaron a otra sucursal sin mayor problema. Para encubrir todo, le ofrecieron a Jenny la posibilidad de renunciar después de firmar un acuerdo de confidencialidad, con una pequeña compensación que la ayudaría durante los próximos meses. Pero ella se negó a aceptarlo. Quiso negociar un pago mayor y eso le causó problemas. La empresa amenazó con demandarla y ella sabía que tenían un equipo legal muy agresivo que la destruiría, probablemente haciéndola perder todo lo que había ganado en el proceso, sin mencionar el daño a su reputación que vendría con un juicio público. Al final decidió aceptar el pago y marcharse, pero para entonces ya habían reducido significativamente la cantidad y perdió mucho dinero. Todo esto había ocurrido en las últimas 3 semanas y media, y me di cuenta de que probablemente era la razón por la que había vuelto conmigo. Me sentí profundamente herido. Ayer, después de confirmar todos los detalles con varios de sus compañeros de trabajo, decidí confrontarla. Hasta ese momento, aunque tenía mis sospechas, le había permitido quedarse en casa. Cuando saqué el tema, se mostró muy asustada y me dijo que estaba malinterpretando la situación. Eso fue todo lo que necesitaba saber. El simple hecho de que todo esto hubiera sucedido fue suficiente para decirle que no la quería de vuelta y que necesitaba irse inmediatamente. Ella intentó explicarme que lo había entendido mal, que su jefe la había utilizado y le había mentido. Pero el hecho de que todo esto hubiera pasado, que no me hubiera contado nada al respecto, y que al final seguía siendo una infidelidad sin importar las circunstancias, no era algo que pudiera perdonar. Lloró mucho y se resistió, pero insistí en que se fuera hasta que finalmente se marchó. Estaba destrozado.
Lloré hasta quedarme dormido anoche y esta mañana mis suegros me llamaron para decirme que esto era lo último que su hija necesitaba después de todo lo que había pasado. Respaldaron su versión de que su jefe la había engañado y le había dado falsas esperanzas, y que por eso había actuado así. Intenté explicarles que eso no cambiaba el hecho de que había sido infiel. Ella había participado voluntariamente en todo esto. Pero me llamaron insensible por echarla y negarme a apoyarla en este momento. Ahora me pregunto si hice lo correcto porque la situación parece muy complicada y me siento muy confundido al respecto. Edición. Bien, aquí hay algunos datos para aclarar cualquier confusión. Primero, ella hizo todo esto por voluntad propia. Ella misma lo admitió. Me explicó que todo comenzó porque su jefe empezó a coquetear con ella y ella correspondió. Esto demuestra que todo fue consensuado por ambas partes desde el principio hasta el final. No hay duda sobre eso. Y si hubiera sido una situación de acoso, definitivamente la habría apoyado. Segundo, ni siquiera sé si me estaba diciendo la verdad sobre el ascenso o si era solo una excusa para alejarse de mí. Para poder mudarse y vivir independientemente sin que mi presencia la molestara constantemente. Me confesó que su jefe le había estado prometiendo que dejaría a su esposa pronto y que después se casarían. No solo eso, sino que también le aseguró que la ascendería por encima de otros empleados en su departamento y que tendría un aumento significativo pronto. Estas fueron las promesas por las que cayó y no entiendo por qué llegó a tales extremos por un ascenso y un aumento. Puedo entender la ambición, pero todo esto fue completamente inapropiado y terrible. En fin, esto es todo lo que sé y espero que aclare cualquier duda que la gente tenga sobre toda esta situación. Actualización 1. Hola a todos. Quiero agradecerles por todo su apoyo. Sus comentarios han sido muy útiles para ayudarme a entender mejor la situación, ya que me he sentido realmente perdido y confundido durante todo este tiempo. Aunque tenía dudas sobre cada decisión que había tomado, después de leer sus comentarios y hablar con mis padres, me di cuenta de que había hecho exactamente lo que debía hacer. Al final del día, nada cambia el hecho de que ella podría haber elegido no serme infiel, pero lo hizo. Tomó la decisión consciente de engañarme, destruir nuestro matrimonio y mentirme sobre todo. No es algo que pueda superar, ni tampoco quiero hacerlo. Ya he consultado con un abogado. Estamos iniciando el proceso de divorcio y, más allá de eso, simplemente no quiero tener nada que ver con ella. Sin embargo, parece que ni ella ni sus padres están listos para aceptarlo. Aunque han pasado varios días desde que la eché de casa, no han dejado de intentar contactarme. Bloqueé sus números de teléfono originales y sus cuentas en redes sociales, pero empezaron a usar teléfonos y cuentas temporales. Incluso han enviado a sus familiares para tratar de convencerme de que estoy causándonos un gran daño a ambos al elegir el divorcio. Continúan mencionando el tiempo que hemos estado juntos, que nuestro matrimonio merece una segunda oportunidad y que podemos arreglar las cosas conversando, yendo a terapia de pareja o haciendo cualquier cosa menos divorciarnos. No entiendo por qué esperan que yo haga algo al respecto, especialmente cuando fue Jenny quien me engañó. Yo estaba completamente dispuesto a seguir casado con ella, trabajar en nuestra relación y formar una familia juntos. Eso es exactamente lo que había querido durante tanto tiempo, hasta que descubrí su infidelidad. Creo que mi reacción actual es perfectamente razonable. No soy yo quien está tirando algo a la basura, mucho menos nuestros años juntos. Ella fue quien lo hizo primero. No voy a ser quien lo recoja de la basura e intente salvarlo. Eso está por debajo de mi dignidad y no entiendo por qué esperan que haga algo así. De cualquier manera, nada de lo que hagan importa en este momento. Como mucho, será una pequeña molestia para mí porque ya he decidido lo que quiero hacer. Divorciarme, seguir adelante con mi vida y olvidarme de todo esto. Sé que no será fácil, pero voy a hacerlo porque realmente no quiero tener nada que ver con esta situación. Ella me ha decepcionado profundamente, me da asco, y ni siquiera puedo reconocer en ella a la persona de la que me enamoré. Actualización 2. Jenny vino hoy. Han pasado 6 días desde mi última actualización. No he tenido tiempo de publicar aquí porque he estado tratando de mantenerme ocupado. Ya completamos el proceso de presentación de la petición de divorcio. Ella recibirá la notificación en un par de días, y aunque esperaba que viniera después de eso, me sorprendió verla hoy. He estado trabajando desde casa estos últimos días porque necesito poner mis ideas en orden. Realmente no me siento capaz de ir a la oficina en este momento. Cuando ella apareció por la tarde, consideré fingir que no estaba en casa y dejar que se fuera, pero finalmente decidí dejarla entrar porque quería hablar con ella. No para arreglar las cosas, sino simplemente para entender por qué me había hecho esto. Sé que mucha gente no estaría de acuerdo, pero sentí que necesitaba hablar con ella una última vez. La dejé entrar y, tan pronto como pasó, comenzó a llorar y disculparse. Le dije inmediatamente que el llanto no iba a cambiar mi opinión y solo haría que me sintiera más incómodo al hablar con ella. Tuve que pedirle que se fuera otra vez.
Le hablé con firmeza, pero le dejé claro que podíamos hablar tranquilamente como personas adultas, o podía marcharse. Después de eso, se calmó y nos sentamos en la sala. Comenzó a decirme, lo más tranquila que pudo, que lamentaba todo lo que me había hecho pasar y que no había querido lastimarme. Me pareció irónico y le dije que si no hubiera querido lastimarme, no habría hecho nada de esto en primer lugar, aunque ya no tenía sentido hablar de eso. Pensé que iba a discutir, pero se quedó callada unos segundos y luego continuó diciendo que entendía que yo estuviera muy molesto con ella, que tenía todo el derecho de estar enojado, pero que solo necesitaba una oportunidad para explicarme todo porque ya lo había perdido todo. No quería perderme a mí también mientras yo siguiera pensando que era una persona terrible. Ya imaginaba lo que me iba a decir, pero decidí darle una oportunidad. Comenzó explicando que su jefe siempre había mostrado interés en ella desde que empezó a trabajar allí. Según ella, él siempre había coqueteado, pero ella lo había ignorado hasta entonces. Sin embargo, recientemente él empezó a insinuar que si ella correspondía, habría beneficios para ella, y se sintió tentada. Me dijo que lo hizo pensando en nosotros, que creía que si hacía esto, haría la vida más fácil para ambos, e incluso mencionó que estaba planeando para el futuro porque sabía que yo quería formar una familia. Pero al mismo tiempo, se sentía culpable porque sabía que no era correcto. Estaba tomando el camino fácil y se sentía mal por ello, por lo que no podía enfrentarme, y por eso decidió irse por un tiempo hasta que encontrara el valor para terminar con todo. Aparentemente, había estado tratando de terminarlo, pero entonces alguien filtró el video y todo se complicó para ella. Cuando terminó de hablar, me sentí confundido porque ya sabía todo esto, así que se lo dije. Ella me respondió que eso era lo que quería explicar, y pensaba que esto me haría perdonarla, que decirme que estaba pensando en nosotros y nuestro futuro mientras me engañaba de alguna manera me haría sentir mejor. Era tan absurdo que me reí. Le dije que durante los últimos días me había sentido terrible por todo lo sucedido, pero ahora podía ver que había sido para mejor. Si nunca lo hubiera descubierto, probablemente lo habría lamentado cuando eventualmente lo supiera. Le dije que me alegraba de que la verdad hubiera salido a la luz, sin importar cómo sucedió, porque definitivamente ella no es el tipo de persona con la que quiero formar una familia ahora. También le dije que ya que había venido, podía llevarse sus cosas de una vez por todas e irse, porque no quería volver a verla, al menos hasta que comenzara el proceso de divorcio. Ella intentó protestar, pero le dije que ya no quería hablar con ella. Le había dado una oportunidad de explicarse porque quería un cierre, y ese había sido mi error, creer que tenía algo que decir en su defensa después de todo. Empezó a llorar diciendo que realmente creía que esto me haría perdonarla. Insistió en que había sido engañada para serme infiel. Honestamente, solo pude poner los ojos en blanco porque era increíble cómo incluso ahora no podía entender que nadie puede ser engañado para hacer algo así. Al final del día, fue su decisión personal. Una vez más, tuve que recordarle que si empezaba a actuar de manera irracional, la echaría de nuevo. Después de discutir un poco, comenzó a gritarme y me dijo que era despiadado. Que después de todo lo que había pasado, no podía creer que ni siquiera ahora sintiera compasión por ella. Le respondí que no tenía intención de compadecerme solo porque estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Era lamentable que alguien hubiera filtrado el video y que ella tuviera todos estos problemas, pero su jefe no la obligó. Incluso eso había sido su elección. Y en este momento, no tengo energía para sentir lástima por alguien que ha puesto mi mundo de cabeza por completo. Me llamó de todo, lloró mucho e intentó que sintiera simpatía por ella, pero nada funcionó. Finalmente, solo le dije que ahora tenía la oportunidad de recoger sus cosas porque si volvía más tarde, no la dejaría entrar. Por su comportamiento de hoy, podía ver que no iba a ser fácil tratar con ella. No quería pasar por otro episodio similar, así que le dije que esta era su última oportunidad de llevarse todo lo que había dejado. Después de un rato, cuando ella seguía tratando de discutir y yo no respondía, finalmente comenzó a ir a las otras habitaciones y recoger sus cosas. En una hora, había empacado una bolsa grande y estaba lista para irse. Incluso antes de marcharse, me miró y me dijo que estaba cometiendo un gran error y que me arrepentiría en el futuro. Le respondí que ya tenía suficientes arrepentimientos con ella y que no me importaba uno más. Todo lo que necesitaba que hiciera ahora era dejarme en paz porque no iba a perdonarla y tampoco lo merecía. Después de eso, después de perder casi 3 horas, finalmente se fue y, honestamente, me alegro de haber decidido darle una oportunidad porque ahora no tengo ninguna duda sobre mi situación. Estoy haciendo lo correcto, tengo un cierre y ni siquiera creo que vaya a extrañarla más. Esta ni siquiera es la persona de la que me enamoré, así que, ¿por qué molestarme en sentirme mal por terminar con ella? De todos modos, perdí un día entero de trabajo hoy, así que ese es probablemente el único arrepentimiento que tendré. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que Jenny vino y hablamos por última vez. Después de eso,
Solo me concentré en el trabajo y no dejé que nada me distrajera. Pensé que lo que fuera que pasara con el divorcio seguiría su curso natural, y no tenía sentido preocuparse por ello. Ayer creo que le entregaron los papeles del divorcio, y hoy decidió aparecer otra vez. Esta vez no la dejé entrar y fingí que no estaba en casa. Puede sonar un poco extraño, pero me fui al baño y seguí trabajando en silencio mientras ella continuaba tocando el timbre afuera. Después de casi 15 minutos, supongo que se dio cuenta de que no estaba y se fue. Esperé casi media hora para volver a la sala, y cuando me aseguré de que se había ido, decidí abrir la puerta para ver si algo estaba fuera de lugar. Fue entonces cuando encontré que había dejado una nota adhesiva en mi puerta diciendo que necesitaba desbloquearla y hablar conmigo. La quité, la arrugué y la tiré a la basura. No iba a desbloquearla ni a hablar con ella. Pero debí haber imaginado que no se rendiría tan fácilmente, porque aproximadamente una hora después, volvió. Esta vez, desafortunadamente, no pude fingir que no estaba en casa porque estaba en una llamada de trabajo en la sala y ella lo escuchó. Intenté ignorar el timbre, pero ella simplemente siguió insistiendo, diciendo que sabía que estaba en casa y que no podía fingir e ignorar la situación. Me harté después de un rato y le dije que no quería hablar con ella, y que si continuaba con este comportamiento, llamaría a la policía porque se estaba volviendo irracional y difícil de tratar. Incluso entonces no se fue. Me dijo que no le importaba a quién llamara, pero que tenía que hablar conmigo, y que después de tanto tiempo juntos, esto era lo mínimo que podía hacer por ella. Lo consideré por un momento, pero luego recordé que ya le había dado una oportunidad la última vez y la había desperdiciado. Definitivamente no tenía nada productivo que decir, así que ¿por qué perder mi tiempo de nuevo? Decidí llamar a la policía en lugar de hablar con ella, y como ella estaba tratando de escuchar lo que pasaba dentro, también oyó la llamada telefónica. Había sido ruidoso a propósito porque pensé que escucharme llamar a la policía la haría irse, pero en su lugar, solo la hizo actuar más irracionalmente. Comenzó a gritarme desde fuera de la puerta, llamándome horrible ser humano y otros insultos, pero no me asustó en absoluto. Continuó así hasta que llegó la policía, y entonces fue sacada de mi propiedad de manera poco digna porque simplemente se negó a irse. Podría haberse ido con dignidad, pero decidió irse pateando y gritando. Después de esto, hice una nota mental de que si intentaba aparecer de nuevo, probablemente tendría que solicitar una orden de restricción contra ella, porque esta situación me estaba alterando los nervios y, dado su estado mental, no se sabe lo que podría hacer. Nunca llegué a averiguar qué había venido a decirme y por qué seguía apareciendo tan desesperadamente, pero no creo que valiera la pena mi tiempo de todos modos, así que no me arrepiento. En este momento, solo espero que todo lo relacionado con el divorcio se resuelva rápidamente para poder dejar de lidiar con su locura. Actualización 4. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y hoy finalmente tuve noticias de Jenny y su abogado. Durante este tiempo, había habido un silencio total de su parte, lo cual me pareció muy extraño, porque después de llamar a la policía, estaba bastante seguro de que ella haría algo y tendría que solicitar una orden de restricción. Incluso había hablado con mi abogado sobre esto y estábamos preparados, pero afortunadamente no pasó nada. Después de 2 semanas sin noticias de ella, empezaba a sentirme confundido. Sin embargo, hoy sus padres se presentaron en mi casa junto con su abogado. Los papeles del divorcio habían sido firmados y solo habían venido a entregármelos personalmente y hablar conmigo en nombre de Jenny. Al principio, no quería abrir la puerta, especialmente después de todo lo ocurrido con Jenny, así que les dije que dejaran los papeles afuera y se fueran, porque realmente no quería interactuar con ellos. Pero me dijeron que esa era una actitud muy irrespetuosa, y que podían entender por qué estaba reacio, porque después de todo lo que había salido mal con Jenny, no quería arriesgarme de nuevo, pero que ellos eran más estables que su hija en este momento. También mencionaron que necesitaba ser respetuoso, ya que después de todo son significativamente mayores que yo. Aunque me sentía escéptico, sonaban lo suficientemente razonables, así que pensé en simplemente hablar con ellos, darles lo que querían y dejar que se fueran. Abrí la puerta, me entregaron los papeles y procedieron a decirme que habían venido una última vez para expresar su decepción. Me explicaron que Jenny había llegado al punto de la desesperación total y comportamiento irracional después de visitarme, y que por eso había actuado de manera tan alterada la última vez que vino. Querían disculparse por eso, pero también me dijeron que en el fondo era mi culpa, porque si la hubiera perdonado y decidido darle una segunda oportunidad, las cosas habrían sido diferentes para su hija. Me dijeron que en este momento, su estabilidad mental es muy frágil, y creen que es mi culpa. Según ellos, Jenny les había dicho que después de todo lo que había ido en su contra, siempre esperó que yo la apoyara, pero incluso yo había resultado ser como todos los demás. Por eso, ella quería hacerme saber que nunca más se presentaría de nuevo y que definitivamente me dejaría en paz como yo quería, porque era evidente que yo nunca la había amado. Ese fue el mensaje que sus padres querían transmitirme,
Y supongo que esperaban algún tipo de reacción emocional de mi parte, pero no sentí nada en absoluto. En realidad, solo sentí alivio de que ella hubiera decidido no volver a aparecer y dejarme en paz, y también de que hubiera aceptado todos los términos de la petición sin problemas. Se quedaron allí unos segundos más después de terminar su discurso, probablemente esperando una reacción, pero cuando no obtuvieron ninguna, simplemente se dieron la vuelta y se fueron murmurando entre dientes. No me importa lo que estuvieran diciendo, porque solo me sentí aliviado de que esto finalmente esté llegando a su fin. He terminado. Y eso es todo lo que había querido, así que estoy agradecido.